Essa última apresentação será feita pelo professor Pedro Gomes. O tema será Neurociência e Machine Learning. Vou ler aqui as suas qualificações. Preciso de uma colinha porque são muitas, né, pessoal? Então, ele é licenciatura em Matemática na Faculdade de Educação da Universidade de Cauca, na Colômbia. Engenheiro em Eletrônica e Telecomunicações na Faculdade de Engenharia, na mesma universidade. Ele é mestre em Neurociência na Faculdade de Medicina da Universidade do Chile. Suas certificações. Ele tem o PMP, Project Management Institute, o PMI, e é engenheiro profissional em Alberta e British Columbia, no Canadá. Então, passo a palavra para o professor Pedro Gomes. Ok, boa noite. Para mí es un verdadero placer estar compartiendo con vocês estos momentos. Muito obrigado por la invitação. Es muito gustoso. Es un tema que la neurociencia es un tema que está muy interessante. Poderia dizer que é uma ciência que é muito nova e com muitos desenvolvimentos, sim. Ok, vamos a partir então com a apresentação. O nome da palestra é olhar sobre Machine Learning e funções cognitivas no cérebro a través de neurociência. Vamos a tratar de intentar de mudarla, hacer lo más que sean casos prácticos que relacionen con el marketing digital. Ok, vamos lá. Ok, agenda. Entonces, primero una motivación. Vamos a una motivación de por qué es importante las neurociencias. Vamos a olhar un poco de las áreas del cerebro, tipos de memoria, los procesos top-down, bottom-up, acima para abajo para encima, sistema ejecutivo del cerebro, que son las funciones cognitivas más principales, que estarían muy relacionados con el marketing, porque son funciones que van a tomar decisión de compra, de selección. Un poco también de los hemisferios izquierdo directo, que tienen unas funciones más técnicas y otras más artísticas. Y las contribuciones de la neurociencia para Machine Learning, algunos proyectos y conclusiones. Vamos. La motivación. A neurociência é um conjunto de ciências que estuda o sistema nervoso, analisando sua estrutura e seu impacto nas funções cognitivas e no seu comportamento humano. O seu objetivo é observar os mecanismos que regulam ou controlam das reações nervosas. O nosso cérebro nos define e a parte que processa o nosso ambiente e determina as nossas respostas. Áreas do cérebro. Então, vamos a fazer agora como uma infografia para saber que o cérebro finalmente é o órgano que toma a decisão. Então, temos o mapa do cérebro, tem principalmente 4 lóbulos, 4 áreas principais y el cerebellum. Entonces, el lóbulo frontal, la parte frontal, es la parte que es la más asociada más a la parte cognitiva, a la parte que toma decisiones, a la parte que planifica. Lóbulo temporal, asociado con las memorias, ¿sí? Memoria. La parte que está en en verde, en amarillo. Sabor, existe también la área de presión, de sensación de presión, pesado.
El lóbulo parietal es donde tenemos la parte de la oír y reconocimiento facial. Y la parte lóbulo occipital, que es la parte trasera, es la visión, donde está la visión. Okay. Vamos. Agora vamos a olhar uma estrutura que é muito importante para o funcionamento que va a ser muy importante para el funcionamiento de estrategias de diseño en marketing en general. ¿Por qué? Porque comprendiendo los tipos de memoria de almacenamiento que a gente tiene, sería más fácil comprender por qué tipos, qué estrategias podríamos diseñar para poder que nuestros videos o nuestra producción de marketing tenha más duración. Entonces, tenemos por tipo de memoria por duración, tenemos la memoria de trabajo, que es una memoria de corto plazo, de segundos a horas. La memoria de largo plazo, de horas a meses, y la memoria de longa duración, de meses hasta vida. Entonces, en el X tenemos el tiempo y en el epsilon la fuerza de memoria. Entonces, vamos a ver que la memoria de corto plazo es la memoria que principalmente donde almacenamos números y tenemos las vivencias como más del presente actual. En cuanto a contenido de memoria, tenemos dos grandes grupos. Falei ya memoria de corto plazo, que es almacenamiento temporario, decimos como un número de teléfono y celular. La memoria de trabajo, que es donde almacenamos información para procesamiento en el día a día, en el momento. Y tenemos un otro tipo de memoria, que es la memoria de largo plazo. Entonces, la tenemos la memoria declarativa y la memoria no declarativa. Memoria declarativa es aquella que você pode falar de, por ejemplo, los fatos o eventos de su vida. Esa es la memoria declarativa. Y la memoria no declarativa es la memoria que você tiene cuando puede manejar bicicleta, por ejemplo, o tocar un violín, ¿sí? Y tenemos algunas otras memorias que son más automáticas, que son las de reacción, de protección, y las memorias que son asociadas a los reflexos. Okay. Entonces, esto en respuesta cuando en una estrategia para diseñar un canal, tenemos aquí que la respuesta de los videos de línea de tiempo temporal de un video viral. Entonces, el video tiene muchas vistas en un momento dado y después pasa. Entonces, aquí fala que en cuanto a visitas en YouTube, son las propuestas de contenido que sellan. Las mejores contenidos serían que fuesen consistentes, que fuesen frecuentes y sustentables a lo largo del tiempo para que pueda tener suceso de los canales. Aquí tengo una estadística de los canales, de las mejores duración de los videos según este estudio de 2019. Entonces, pues, se puede ver que en YouTube los videos máximo, la duración más longa es 15 minutos y la duración óptima es 174 segundos, aproximadamente no más 3 minutos. Diría como máximo. Inclusive yo diría que ahora, con el tiempo, estas temporalidades van disminuyendo. 10 años atrás, las personas podrían esperar que su teléfono celular respondiera en aproximadamente 10 segundos. Ahora diría que la paciencia va más a 3 segundos y ya la persona piensa sentirse, ok, algo pasa. Entonces,
Bueno, estos son las longitudes. De hecho, las dimensiones, las unidades están en segundos. ¿Sí? Ok, agora voy a falar de lo que es la correlación, de la correlación. ¿Y por qué voy a falar de la correlación? Porque la correlación se refiere aquí a que la persona que va a tomar una decisión, va a comprar algo, va a tener una preferencia por cosas que están ligadas, que tienen una ligación a su vida, ¿sí? Y voy a explicar esto de una manera de cómo, a través de no cerebro. Entonces, existen dos formas de navegar, por decirlo así, en nuestro mundo alrededor. El primero es de los sentidos, tocando los 5 sentidos hacia arriba, construimos nuestro entorno y finalmente tomamos los sentidos, confiar en las informaciones de los sentidos, o sea, y después con base en eso, tomamos una cognición que se basa en esos niveles inferiores, en los sentidos. Por una otra parte, en top-down o de acima para abajo, es cuando la persona tiene un contexto, tiene una experiencia y con base en esa experiencia, él va definiendo, tiene esquemas con los cuales navegar, confía en no conocimiento, en su experiencia, es una cognición de alto nivel y él puede interpretar las informaciones que vienen del mundo exterior. Ok. Entonces, aquí el cerebro, quiero mostrar aquí en el cerebro, la primera parte, primero 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que 1 es la parte de conexión que se llama bulbo raquídeo, la parte que tiene todos los sistemas de sobrevivencia. Lo que es la fome, sexo, todo que es placer y también dolor, respiración, está aquí. La parte del segundo piso, segundo nivel o camada, es la parte emocional de apego. Y la última camada es la parte ejecutiva, la parte de conocimiento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se refleja esto en el marketing? Entonces, como falaba, primer piso, toma todas las informaciones de sobrevivencia de sensoriales de los 5 sentidos. Tenemos después, segundo, el attachment, donde se forman las correlaciones. Entonces, aquí sí es importante porque las correlaciones ayudan a construir contextos que el cerebro usa para prever, porque el cerebro no está monitoreando todo a todo tiempo y no está grabando todo, es solamente monitorea y graba aquellas cosas que son importantes para él y que han mudado. Entonces, los contextos son importantes para eso y también para poder después navegar. Y el tercer piso, tenemos los contextos ya construidos. Y los contextos podríamos asimilarlos como puertos, ¿sí? Puertos donde de un contexto navegamos hacia otro puerto, ¿sí? Y estos contextos están construidos con base en esas correlaciones. Entonces, y después el cerebro navega de un contexto a otro contexto. Si esos contextos no están bien ligados, ¿sí? En la estrategia de marketing, un contexto tiene que llevar a otro de una ligación que sea fuerte para que, para que cerebro pueda hacer esa ligación. Y, ok, esto está coherente con esto y puede tomar más fácilmente una decisión. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero hablar con esto? En navegación, a la primer nivel 1, por ejemplo, una imagen. Una imagen, una miniatura, una imagen de un video miniatura o un infográfico, una ilustración gráfica. En el segundo nivel, podría en la estrategia de marketing poder incluir aquellas palabras que sean llave, que sean de apego.
Y un tercer nivel es poder que la información que ustedes están presentando forneça links relevantes na descripción y que sea preciso. En lo medido, mayoritariamente que no sea ambiguo, a menos que usted quisiera hacer una piada, que quisiera jugar con la ambigüedad, tá bom, mas normalmente sería que usted fuese preciso. Entonces, aquí me tomé el atrevimiento, excusa por poner esto aquí en inglés, mas lo que quería hacer era reforzar un poco cuáles son las herramientas que ayudan mucho, los infográficos, ¿sí? Sé que se comparten 3 veces más que otro tipo de contenido, los infográficos. Y también que las personas tienen una... también esta información que es gráfica se puede compartir mucho más fácilmente. Agora voy a hablar del sistema executivo do cérebro. As funciones executivas tornan posible jugar mentalmente con as ideas, ter tiempo para pensar antes de actuar, enfrentar desafíos nuevos e imprevistos, resistir a las tentaciones y mantener o foco. A funciones ejecutivas refieren a una familia de procesos mentales que son top-down, ¿sí? Porque son ejecutivas, significa que trabajan con herramientas que son contextos. Por eso es importante, como falaba en la tela anterior, que era importante poder que la estrategia de marketing pudiera establecer esas ligaciones. Entonces, cuando usted tiene que se concentrar, prestar atención. Ahí entra una función ejecutiva. Cuando confiando en el instinto o en la intuición, sería imprudente. Intuición sería imprudente. Entonces, si es imprudente, mi instinto me fala, oh, no, entonces, ok, debo trabajar más con mi sistema ejecutivo. Entonces, el sistema ejecutivo principalmente tiene compuesto de una memoria de trabajo, ¿sí? Un sistema inhibitorio, ¿sí? Un sistema inhibitorio. ¿Qué significa eso, Pedro, un sistema inhibitorio? Un sistema inhibitorio significa que você algumas veces tiene que comportarse de una manera adecuada para una situación. Entonces, compartir, no se puede, por ejemplo, no puedo comer todo, tengo que dejar cierto para compartir con otras personas. Entonces, el control inhibitorio tiene esa función. También, por ejemplo, cuando en los casos de compras, de cuando la persona va a comprar, también ellos están diciendo, ok, me gusta este producto, mas ahora no es mi prioridad. Entonces, entra ahí esa función. Entonces, tenemos acá flexibilidad, tenemos la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es pensar creativamente, fuera de caixa, viendo cualquier cosa de perspectivas diferentes, adaptarse rápidamente y flexiblemente a circunstancias nuevas, ¿sí? Esta parte de flexibilidad cognitiva en marketing es bueno, en marketing principalmente porque tienes que ser muy adaptativo a las situaciones que vienen. Una cosa que se fala de la inteligencia artificial, cierto, es que la inteligencia artificial va a ayudarnos con muchas herramientas, pero la flexibilidad cognitiva, la creación, esto es algo que es, que nos distingue, creo que por mucho tiempo más. Entonces, en resumen, tenemos la parte superior, tenemos las funciones ejecutivas de alto nivel, que son razonamiento, resolución de problemas, planificar y monitorear. Esta es la parte top, que hace la gestión del sistema ejecutivo. Y dentro tenemos del sistema ejecutivo, como mencionaba, una flexibilidad cognitiva, una memoria de trabajo y el control inhibitorio.
Agora, unos ejemplos, quise traer aquí unos ejemplos de funciones ejecutivas en proyectos de marketing digital, ¿sí? Entonces, existe una profesión, o certificación que es de gestor de proyectos, y hay gestores de proyectos digitales. Entonces, en los sentidos más simples, ellos aseguran que las cosas son feitas en un mundo digital. Entonces, aseguran que el plano de acción digital es ejecutado de acuerdo como plano que se establecerán, que va a cumplir con los requisitos que el cliente demandó, pidió. Entonces, un gestor digital de proyecto digital combina frecuentemente los recursos online de una marca, incluyendo contenidos como libros electrónicos, videos, redes sociales, etcétera. Y también recursos humanos, diseñadores, redactores, publicitarios, electrónicos, etcétera, para crear campañas de marketing eficaces. Básicamente, los gestores de proyectos digitales transforman las ideas de marketing digital que son en bruto en un plano de acción basado en los objetivos estratégicos de la empresa. Y la idea de compor las ideas complejas en tareas claras y bien definidas. Algunos geráis dos gestores de proyectos digital, de acuerdo con Reclaim, es un sitio web, aquí incluyen lo siguiente. Entonces, generar las agendas de reunión, atribuir, agendar tareas de proyecto, agendar y liderar reuniones de proyecto, liderar e dirigir os membros da equipo do proyecto, preparar e monitorear os calendarios e orçamentos dos proyectos, administrar o ámbito do proyecto, hacer control de calidad y aseguramiento de calidad y control de calidad de los productos de proyecto, contribuir para propuestas de orçamentos de clientes, construir relatorios de proyectos y avaliar los sucesos del proyecto. Entonces, como verán, quise traer este ejemplo porque muchas acciones, actividades ejecutivas o funciones ejecutivas se realizan en la gestión de proyectos digitales. Vamos ahora un poco a mirar el cerebro, que tenemos dos hemisferios cerebrales. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, el hemisferio izquierdo es un hemisferio que está más relacionado con los rompecabezas, con cálculos, más que todo cosas técnicas, resolución de problemas, codificación, programación. Y la parte derecha son más la parte más flexible, como arte, música, canto, meditación. ¿Sí? Entonces, es una distinción que se hace de las funciones con base en los hemisferios. Entonces, el hemisferio izquierdo es más analítico, lógico, pragmático, sistemático, tiene pensamiento crítico, educa a presentar, o sea, la persona izquierdo va por el libro, como se fala, by the book, va muy pegado a las regulaciones. Compartimentación dos sentimientos, levanta las palabras más a la letra, o sea, concreto, hacer cosas concretas, evitar riesgos, también va muy por los cálculos y las fórmulas y un camino seguro. Foca en la materia de fato. Os fatos falan por sí mismos, él fala. Os fatos falan por sí mismos. Orientado para las probabilidades, ¿ok? Y tende a pensar en palabras, en números. Más el derecho es más creativo,
es más empático, tiene sentimiento con los sentidos, puede percibir más las emociones de más otras personas, tiene un pensamiento más libre, él vende sus ideas, motiva vendiendo, expresa emociones, percibe emociones en otros, como falei, asume riesgos, a diferencia del hemisferio izquierdo. Es capaz de ver cuadro geral, más actúa por intuición, oír o instinto. Es más imaginativo, está abierto a posibilidades y muy probable que visualice en patrones e imágenes. O sea, no es tan, su visualización es más geral, más global. Hemisferio izquierdo direito, aqui temos quise aqui fazer digamos, que tanta proporção faz algunas de las actividades en Project Management, en gestión de proyecto, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera columna de una actividad de proyecto. La segunda columna es funciones del cerebro directo, del hemisferio directo, y la última columna del hemisferio izquierdo. Entonces, por ejemplo, exigencias, inventario y rastreabilidad, o sea, para atrás. Más que todo, es capacidad de trazar los requisitos de acuerdo con los objetivos, operaciones, políticas del proyecto. Entonces, cerebro directo tiene una baja participación, más el izquierdo tiene una alta participación, porque es analítico, lógico, todo lo que sea trazabilidad, lleva cuenta de todo. Entonces, es más una función más de técnica y más como del segundo a segundo. Análisis de requisitos para los datos estructurados. Aquí hay una compartición, aquí ya hay parte del cerebro directo y parte del cerebro izquierdo. Uno podría decir, el cerebro directo tiene menos participación, o puede ser en esta métrica, mas eso no significa que estas funciones, esas actividades sean mucho más fáciles. No, pueden ser más complejas, mas esto es solamente como por mostrar una división, más en términos de las propiedades que yo falei antes. Tenemos especificaciones de requisitos, también en detalles sobre cada exigencia, esquemas de diseños, por ejemplo. El directo es aquí se necesita que sea creativo, capaz de ver cuadro geral, orientado a las posibilidades y muy probable que visualicen patrones e imágenes. O sea, se repite aquí las funciones que yo mencioné antes. Vamos acá. Agora voy a hablar de algunos proyectos que quería Project Management, el PMI, que se llama Project Management Institute. También existe un capítulo para Brasil y quise traer esto porque mostrar que PMI tiene como dos clasificaciones, tiene, varias certificaciones, mas existe una certificación que es más orientada para proyectos que son de largo plazo, mas hay otros que son más dinámicos, una que se llama tecnología de cascada y la otra una tecnología más agile, que se llama ágil. Digamos que las certificaciones para marketing digital, los proyectos son mucho más interactivos, tienen mudanza mucho más rápida. Por eso, digamos que el marketing digital más está orientado o está más dirigido en los proyectos por esta tecnología, esta metodología que se llama Agile. Entonces, ese tipo de certificación también está disponible en el PMI. ¿Sí? Entonces, PMI es un Project Management Institute, está asociado, es un líder mundial de las
lo que él trata es de concentrar las mejores metodologías, los mejores procedimientos para implementar los proyectos. Y aquí lo que quise mostrar es que los tienen en este link, o sea, podrían después, cuando esta presentación va a estar disponible, pueden ir y mirar aquellos proyectos que están asociados con productos y servicios, ¿sí? Entonces, los 50 proyectos del 2022, como una referencia. Bueno, ¿cómo nuestro cerebro procesa diferentes tipos de contenido? Entonces, los contenidos, tenemos contenido escrito, contenidos gráficos, contenidos interactivos y contenidos de video. Entonces, los contenidos escritos, bueno, aquí estamos dividiendo por tipos de contenido, cada uno va a tener, y o mejor para, son básicamente la división que tiene cada uno de estos. Entonces, personalmente, pienso que los contenidos de video, bueno, son los que tienen, digamos, facilitan la asimilación y la presentación de las funciones que una persona quisiera proveer. Entonces, vamos desde los contenidos de escrito. Tipos de contenido de escrito sería mensajes de blog, contenidos de sitio web, ebooks. Tenemos papers, white papers, estudios de caso. Cuando leemos, nuestros cerebros intentan colocarnos en el lugar do autor o protagonista, ¿sí? Entonces, nuestros cerebros son activados en la misma área que leemos sobre algo o vemos una vida real. O sea, la historia que estamos viendo o leyendo, tratamos de como de asimilarla y vamos siguiendo la línea de autor. ¿Para qué son buenos estos? Mejor para crear una relación entre marca y consumidor, mostrar los conocimientos y experiencias, como casos de estudio, casos de éxito, evaluación y comparación de sus productos y servicios, los pros y los cons, y una partida de testimonios de cliente, de testimonios de clientes. Pasamos al segundo ahora, que es contenido gráfico. Los tipos de contenido gráfico serían las infografías, ¿cómo se llama? Las telas, las presentaciones, como PowerPoint, y los ebooks, los libros electrónicos. Y viene una componente fundamental que ayuda a construir estos contextos que yo falaba. Que las imágenes ayudan-nos a recordar y a comprender el contenido más rápidamente. Entonces aquí quiero hacer un alto y explicar por qué. Que esto no solamente es importante que sea fácil, que facilite la comprensión, también tiene que facilitar el almacenamiento y también tiene que facilitar la vuelta a traer el contenido. ¿Sí? Cuando quiero lembrar algo, la persona o el diseño del mensaje tiene que ser de tal manera que pueda ser fácilmente vuelta a traer a presente. Entonces, son tres. Una cosa es la comprensión, la otra es que sea fácil para codificar y la última es que sea fácil para lembrar. Entonces, las imágenes son almacenadas en nuestra memoria a largo plazo. Las imágenes son mucho más fáciles, claro que sí, de almacenar que los números de un número celular. Hasta 50% de nuestros cerebros están ligados por fíos para recibir imágenes. ¿Sí? Digamos, el lóbulo occipital, que mencionaba acá, este es el lóbulo que está encargado de esa reconstrucción de esas imágenes. ¿Sí? Cuando la imagen pasa por el óleo, va hacia la parte de atrás y va reconstruyendo esto. Y finalmente, lo que se reconstruye en el cerebro, obviamente que son esas imágenes más nuestros sentidos que
colocamos a ele. Vale decir, la experiencia que vivimos, la temperatura, o cor, etcétera, etcétera. Es preciso cerca de un décimo de segundo para comprender una escena visual. Entonces, aproximadamente, no trabajamos muy rápido, aproximadamente 100 milisegundos, es una décima para comprender una escena visual. Una persona puede reconocer una cara conocida en aproximadamente ese tiempo, 100, 150 milisegundos. Y estamos hablando unos procesamientos muy rápidos, y son necesarios 250 milisegundos para procesar un símbolo y anexarle un significado. Entonces, como usted puede ver, la maquinaria que la gente tiene, las personas tienen para poder reconocer los mensajes visuales son muy rápidas. Entonces, es mejor para presentar datos e ideas complexas, atraer atención e interés para su marca, criação de conteúdos memoráveis, fazendo um argumento persuasivo. Estes tempos que eu falo são muito rápidos, pero também existe um limite. Qual é o límite? Que a quantidade de dados que eu posso processar também está limitado. Eu posso reconhecer, mas si vienen muchos de estos estímulos simultáneos, yo voy a tener una limitación en procesar. Es definitivamente, algunos de esos contenidos yo voy a tener que ignorar, voy a tener que dejar. Entonces, por un lado, está bueno, tenemos una muy buena, un Ferrari, unas máquinas muy buenas, mas por un otro lado, la capacidad de procesamiento sería una otra cosa, una otra variable para nuestro diseño. Seguimos con contenido interactivo. El contenido interactivo son las infografías interactivas. Me gusta mucho de las infografías. Y todo aquí tengo una infografía, esta parte que está, muestra al cerebro. Bueno, quise particionarla, pero es tan grande, pero intentaré para próxima slide particionarlo y que se pueda ver. Pero las infografías es un resumen y es un mapa, como un mapa de contexto. Y también una otra cosa que es interactivo son las pesquisas, los sondajes. Entonces, contenido interactivo combina visuales, historias y participación, explorando múltiples regiones del cerebro. A participação leva a maiores taxas de retenção e aprendizagem. Por quê? Porque aqui agora estão combinando-se muitas regiões do cérebro. Então, o mensagem está enriquecido por todas estas participações. É como ter múltiples tags, múltiples códigos por los cuales eu puedo lembrarlo posteriormente. Entonces, los lectores siéntense atendidos y ouvidos cuando reciben los resultados de un cuestionario personalizado. Claro, porque está interactivo. Entonces, eu formo parte de eso. Por eso sou parte. Hace poco hicimos un demo en la empresa y estuvimos haciendo una comunicación satelital y las personas que estaban remotamente, estaban en Brasil casualmente, quedaron, digamos, fue un proceso en el cual las personas, ellas mismas se veían en el video. Entonces, pudimos ver que a pesar de que era una herramienta muy sencilla, que es un video en un celular, que ellos podían monitorear remotamente, pero al ver que ellos podían monitorear una cámara y verse a sí mismos en el video, fue algo que elevó la emoción de los participantes. Bueno, el contenido interactivo es altamente partiável nas redes sociales. Os quizzes ou sondagens, os resultados do quiz são o tipo de mídia mais partilhado no Facebook. Ahora, ¿para qué es mejor? Para crear conteúdo, a ser partilhado nas redes sociales,
para envolver un lector a un nivel visual, para desenvolver una experiencia interactiva que será recordada. Y finalmente, el contenido de video. El contenido de video, que son videos de marca, de culturales, blogs de video, videos instructivos y webinars. Os videos melhoram a ligação emocional com os espectadores através de uma mesma entonação, tom, movimento, linguagem corporal e outros comportamentos. O cérebro processa uns 60.000 vezes mais depressa do que o texto. Sim. E ver um vídeo não requer participação ativa, pelo que não consome tanta energia para o cerebro processar. Porque el hecho de que sea interactivo y, como mencionaba, está entrando por un canal que tiene una maquinaria muy rápida. ¿Para qué es mejor? Para partilhar historias pessoais sobre su empresa, historia y marca, formación de ligación emocional como telespectador y mostrar cómo hacer algo. Bueno, vamos a entrar a las conclusiones. Bueno, la neurociencia es un campo que es de múltiples disciplinas, es interdisciplinar de estudo. Quando eu estudei neurociências, eu estudei na faculdade de medicina, pessoas falavam porque uma pessoa que está em engenharia poderia ter muita relação. E créame que há muita relação de engenharia. Había pessoas que eran, antes habían estudiado filosofía, bien ciertos psicologías, pero es multidisciplinario, porque cerebro están, diría, digamos, tanto es eléctrico, es un órgano eléctrico, es un órgano que tiene comportamiento, es un órgano químico, porque el alambrado es un alambrado químico, entonces tiene muchas cosas fantásticas. Realmente es el órgano, claro que más fascinante del universo, pienso. Entonces, los estudiantes aprenden a aplicar conocimientos y conceptos de muchas disciplinas diferentes para resolver problemas complejos. Recibir entrenamiento avanzado en una área altamente relevante proporcionará a los estudiantes de neurociencia una variedad de opciones de carrera. Y a educación en neurociencia prepara a los estudiantes para una gama de oportunidades de carrera, a comprensión de función y difusión cerebral y crítica en muchas áreas, inclusive medicina, ley, psicología, educación, ingeniería y hasta mismo políticas públicas. Una otra ciencia que está muy relacionada con marketing digital es neuromarketing. Entonces, en neuromarketing tenemos neurociencia cognitiva, que sería el estudio de análisis de función cognitiva dentro del ser humano. Este ramo de la neurociencia extrae da psicología, ciencia cognitiva, lingüística y neurociencia. Existen estructuras gerais para la neurociencia cognitiva. Estas incluyen comportamiento experimental o computacional, modelaje computacional, y también puede servir para comprender y desarrollar productos para que podrían mejorar los disturbios cognitivos y envejecimiento de la población. Y la neurociencia computacional, tentativa de entender cómo el cerebro computa informaciones. O estudo da função cerebral é realizado usando simulação computacional avançada e técnicas da física, matemática e outras disciplinas computacionais. Então, todo o reconhecimento de imagens, o que se faz agora com a inteligência artificial, todas essas coisas estão muito relacionadas com a neurociência também computacional. Y esto vamos ahora. Preguntas y respuestas. Aguardo.
Professor Pedro Gomes, muito obrigado pela sua apresentação novamente. Obrigado a todos. Estamos quase terminando, né, pessoal? O professor Reinaldo Burian, ele fez uma pergunta. Perguntou assim: o que se deve estudar para, para ser um profissional especialista nessa área? Para estudiar en esta área, ¿qué se necesita? Que cursos você precisa estudar para poder ser especialista nessa área? Quais cursos? O que Ok, tiver ok, interessado aqui, né? ok, comprendo. Em, mm, digamos que mi experiencia fue que, claro, un poco parte de los cursos iniciales de química y biología, un poco como son como los fundamentos, pero eso es primer semestre. ¿Eh? Y ya en el primer semestre están las ciencias cognitivas. Entonces, eso sería un poco de química, biología, ¿sí? Y de ahí en adelante, digamos, son ciencias cognitivas, lo que más, bien puede ser que las personas deriven para ser más como alguno de los sentidos, porque cuando, por ejemplo, en la universidad, habían personas que quisieran derivarse más hacia el área de reconocimiento facial, o más otras personas, entonces estudiaban más el área occipital y más la visión. Otras personas querían más el área de intervenir en el cerebro y poder monitorear, digamos, ciertas áreas, cómo reaccionaban frente a ciertos estímulos. Entonces, a mí un poco es los electroencefalogramas, que viene más con la parte eléctrica. Hay que conocer un poco de circuitos, pero muy, muy básicos, o sea, no es nada de un otro mundo. Había otras personas que se dedicaban a trastornos, a estudiar los trastornos de oído, por ejemplo. Entonces, desarrollaban, estudiaban cómo poder amplificar los sonidos, o sos. ¿Qué más? Otras personas, pero esto he visto en otras universidades que mayor de tendencia es estos interfaces que pueden, que se llaman en inglés brain-computer interfaces. Son como interfaces del cerebro, que el cerebro puede monitorear, por ejemplo, personas que están en sillas paralizadas y pueden mover ¿cómo se llama? The wheelchair, la silla. Puede controlar el vehículo que está sentado. Entonces, en resumen, puedo decir que cualquier persona de pregrado podría participar en esto. Pienso que ahora ha mudado mucho más. Ahora las universidades están más abiertas a tomar personas que vienen de diferentes disciplinas. Sim, o professor Reinaldo, ele fez uma correção, ele lembrou a palavra que o senhor esqueceu, que é cadeira de rodas, né? Cadeira de rodas, exactamente. Cadeira de rodas, é. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é outra provocação, assim como eu fiz com o professor Reinaldo. Assim, eu até escrevi aqui, porque o discurso da meritocracia diz que somos melhores porque somos mais esforçados e que algumas pessoas são melhores porque são mais espertos. Quando a gente fala esperto, a gente entra na questão cognitiva, acredito eu, quando se fala isso, né? E aí, eu desconfio um pouco desse discurso, porque você tem eu desconfio quando falam isso, né? Você precisa estudar mais, porque você não chegou onde um dia chegar. E eu acho que às vezes quem fala isso fala de um ponto privilegiado, em alguns aspectos. Isso é uma vertente, eu não estou falando que isso é no geral, né? Quando a gente fala da questão cognitiva e social, admitimos que nem todo mundo é igual, entende da mesma forma. Ou seja, nem todo mundo tem o mesmo avanço. Eu acredito o seguinte, por exemplo, se você vai passar uma situação para a pessoa A e para a pessoa B, a pessoa A vai avançar X, a pessoa B vai avançar Y. Algumas pessoas têm questões, tem gente que tem TDAH, outras pessoas têm a questão do espectro autista, né? E aí eu entro na questão da realidade aumentada que o próprio professor Reinaldo passou.
que ela entra também na questão de treinamento. Porque o que eu acredito? Imagina o treinamento, ele torna o processo muito mais democrático. Porque é o seguinte, não é aquela pessoa que está como se fosse um professor e até aliado à questão da jogabilidade, me fugiu o nome agora, que é uma questão, me fugiu o nome, questão da jogabilidade, que seria uma maneira de você, como se tivesse um joguinho para você treinar. Me fugiu agora o nome. Você acha que essa questão, a tecnologia, a questão cognitiva, indo dessa forma, ela podem ser aliados para tornar esses processos, eu não sei se a palavra é mais democrática, mas que as pessoas que têm dificuldade, elas se igualem a essas pessoas que têm mais facilidade de entender as coisas? Você acha que associando a questão cognitiva mais a questão tecnológica, a gente pode chegar nesse resultado? Sí, ok. Você me hace lembrar de uma situação em qual, precisamente quando estamos estudando neurociências, falavam de que passaria se a pessoas que são declaradas, que são, como se fala, delinquentes, ou que são pessoas que vão a roubar, ou va, que têm, que passaria se essas pessoas que têm restrições sociais e vivem condições muito difíceis, se essas pessoas les entregáramos coisas que a gente tuvo, oportunidades que a gente tuvo, e fizeram esse experimento, e depois de um experimento longitudinal de vários anos, e puderam demonstrar que as pessoas que tiveram essas oportunidades mudaram. No, no más fueron personas que hicieron mal, ¿no? Entonces, las oportunidades definitivamente marcan una decisión en rumbo de agente, de las personas. Una cosa, eso por un lado. Y bien cierto que no todas las personas tienen la misma ni capacidad ni gustos por aprender o por ciertas habilidades que se desenvuelven más unas personas en música, unas personas en la parte técnica, otras personas en la parte espacial. En fin, entonces, a gente trae una DNA, un ADN que es, por decirlo así, por poner una palabra, quizás es mucho más complejo que eso, pero para expresar de que tenemos algo incorporado, nuestros gustos y nuestras capacidades. Entonces, yo acho que si combinamos las herramientas, estas herramientas cognitivas, entendiendo cómo entrenar. Esto es como si ahora conocemos los músculos en la mente, en nuestro cerebro. Si pudiéramos ahora ejercitar esos músculos, bien que podríamos ser una sociedad mucho más democrática. La maquinaria la mayoría de las personas son maquinarias muy funcionales, ¿sí? Son realmente maravillosas. Entonces, mi conclusión es que si tenemos los recursos, si tenemos las opciones, ¿sabes? Tendríamos una sociedad tal vez mucho más democrática. Muito boa resposta. Muito bom mesmo. Legal, legal você pensar dessa forma. Eu fico muito feliz, assim. A resposta que você... muito legal. Pode complementar, professor. Sí, no, lo que yo voy a hacer es que ahora que muchas universidades, también están entregando estos cursos de certificaciones que están mucho más disponibles que a gente tuvo en nuestra época. Entonces, pienso que existen opciones. Yo estoy muy positivo de que necesitamos personas que entren a conocer esta nueva cancha, no sé si fala cancha, esta nueva jogo, ¿cómo se fala? Cancha está bom decir, ahora que estamos hablando de fútbol. Campo, acho que ele corrigiu como campo. El campo, ok, de este nuevo campo, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a navegar. Como eu falei na apresentação,
Ontem, ou muito tempo anterior, quando a gente estudava livros e queria ir à profundidade, por quê. Agora temos muitas ferramentas, sim, muitas ferramentas inclusive que são gratuitas, e penso que se podemos navegar, e isso eu olhei quando eu estudava neurociências. Quando eu estudei neurociências, muitas pessoas eram muito jovens, certo? E eles, eu vi como poderiam fazer uma apresentação muito boa, sem necessidade de ir à profundidade. Não quero dizer que não seja bom conhecer porque as coisas, não quero dizer isso. Eu sou uma pessoa que penso que é bom saber de por quê as coisas hasta um certo nível. Mas a nova tecnologia, a quantidade de informação que há agora, es casi imposible poder ir al fondo, a mergulhar en el profundo de cada cosa. Entonces, esta función que yo falei, que se llama conocimiento flexible, es una de las cualidades o habilidades que tenemos que aprender a desenvolver. Muito legal, professor Pedro. Uma última pergunta, está bem tarde, quase 10h30, né? Desculpa, aí no Canadá acho que são 8 horas, né? 8h25, sim, tá. Pero 8h25. com muito gosto, professor Vinícius. Não, eu também. Uma última pergunta, aí eu vou entrar, eu estou entrando muito em questões que eu acredito também, e eu tenho essas dúvidas minhas, né? Eu falo da questão da liderança e do engajamento. Aí eu vou chegar na questão da cognitiva. Eu acredito que, por exemplo, quando você fala de questões cognitivas, é meio que o segredo de como que você vai engajar determinadas pessoas. Quando a gente fala de gamificação, eu lembrei agora qual é a parte da realidade aumentada, porque para mim a realidade aumentada é quase como um tipo de gamificação, porque e isso para mim torna o processo muito mais democrático. Tem uma outra vertente também, com a questão cognitiva, a gente pode avançar nisso, no sentido que, assim, conseguir atrair o meu cliente, quem vai comprar o meu produto, conseguir atrair o meu funcionário para fazer o que eu preciso, sem precisar utilizar um tipo de autoridade, utilizando somente essas técnicas. Então, também pode ser lógico que não é algo também novo, né? Mas é um campo que pode ser tratado para esse lado, para a questão de liderança, engajamento, etc. Se eu compreendi que se el traer al cliente con estas, entendiendo cómo funciona el cerebro, podría mejorar la lideranza y que el cliente se sienta bien, se sienta atraído. ¿Es eso? Sim. Por exemplo, quando você fala da questão cognitiva, tudo que você abordou, eu entendo que traduzindo é assim, de que forma eu posso utilizar a questão cognitiva por exemplo, minhas questões cognitivas, eu, Vinícius, para que eu me sinta atraído, primeiro por aquele produto. Então, estou indo num determinado site, a gente também falou de questão de botões, de acesso e etc. E é o segredo. Então, eu entendo assim, qual é o segredo? Entra na questão cognitiva, eu entender a minha mente, eu como consumidor, eu entender a minha mente como empregado também, entender a cabeça desse empregado, e utilizar isso para que as pessoas tenham um engajamento maior, entende? Então, é mais ou menos essa pergunta. Se pode ser, uma nova forma de enxergar até, aí eu estou viajando, desculpa porque eu viajo um pouco às vezes, na questão de liderança. Por que eu falo isso? Sala de aula. Não sei se você... Professor, ele quer chamar a atenção do aluno. Beleza, tudo bem. Eu falo da questão de sala de aula. Mas não é uma outra alternativa? Não é preciso você engajar esse aluno para que ele faça a lição, ao invés de você utilizar a autoridade?
E aí, para que você engajar essa pessoa, você precisa utilizar essa questão, ou dominar essa parte da questão cognitiva. Sí, sí, sí. Sí, sí, comprendo. Sí, y digamos que es el engajar, es como você, a través, mira, tiene su alumno, perfecto. Su alumno tiene 5 sentidos, ¿cierto? Una primera, una primera alternativa, ¿cómo sería? Yo puedo entrar a mi esa engajamiento, ¿sí? De la persona, falando una cosa, mostrando gráficos una otra cosa, pero también o puedo decir, decir, ok, ¿cómo puedo crear un contexto como la realidad virtual o la realidad que ahora, donde você puede ser inmersa a persona? Como los teatros, los cinemas de ahora que mueven y entonces están usando todos los sentidos. El cerebelo es el encargado del equilibrio. Si yo me desequilibro, yo ya tengo una cinema 3D, sí. Yo tengo ya una vivencia. Esa es la palabra mayor. Y la vivencia no solamente se crea falando y con infográficos, no. Si você pudiera aprovechar la memoria, yo tengo memoria, falei, memoria corto plazo, pero también tengo una memoria corpórea, de cuerpo, de tacto. Tengo una memoria olfativa. Pues tengo otros canales que si puedo combinar esos canales, podría como enamorar, si me permite la palabra, de más mi audiencia. ¿Sí? Claro, ahora es mucho más difícil, sí, pero la respuesta es efectivamente, si yo puedo crear vivencias, es la manera en que yo puedo hacer engagement de mi estudiante. Opa, tá certo. Vou passar algumas observações do professor Reinaldo, né? Ele falou que a gamificação nada mais é do que motivar e estimular a participação das pessoas em ações durante o trabalho com o objetivo de diversão, competição e também despertando a criatividade, inovação de mercado. Liderança cognitiva é aquela que busca perceber as pessoas ao redor do líder, incluindo a sua forma de pensar, sentir e agir. Acho que a definição que ele passou foi, ele se expressou de uma maneira melhor aqui na frase. E aí ele diz, o termo é proveniente da palavra cognição, que por sua vez pode ser definido pela junção de memória, percepção, associação, pensamento, juízo de valor, imaginação, raciocínio, atenção e linguagem. Professor Pedro, quer fazer as suas últimas observações? Sí, yo quería, ahora que você falou de jogar, gamification, cierto, porque cuando, ¿qué está tentando de hacer eso? La gamificación. Es que también a gente tiene un circuito de recompensa y de placer. Entonces, el juego también tiene su parte aditiva, ¿sí? Y si pudiéramos usar esa adicción de una buena manera, que la persona digamos, pueda cumplir un objetivo, es como, por ejemplo, como si yo gusto del trabajo que estoy haciendo, me encanta. Entonces, ese encanto, ese gusto que yo faço con lo que estoy haciendo ahora en las satélites y las comunicaciones, para mí es un placer, realmente. Entonces, lo mismo, es esa misma situación. Si yo puedo acercarme a ese circuito de recompensa, de placer, magnífico. Isso. Sim, ótimo. É o que nos move, né, professor Pedro? O prazer de fazer aquilo. E eu, como professor de FATEC, professor há 2 anos, é o que também tem me movido. E, bom, muito prazeroso essas 4 horas e 20, assim, com 4 palestras. Agradecer ao professor Pedro, professor Reinaldo, que também até esse momento está nos ajudando. Agradecer ao Felipe, que está movendo aqui os vídeos, né? Está passando
que deu toda a assistência técnica também para a gente. E vou finalizar aqui, tá, pessoal? Então, temos mais programação de design de mídias amanhã. E quero que todos os alunos aqui que ainda estão me assistindo, quem ainda estiver me assistindo, que nós estejamos, e a programação fica até a sexta-feira, tá? No mais, muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Para vocês que estão no Canadá, ainda tem um pouquinho de noite para aproveitar. Para quem ainda está assistindo, só tem mais um pouquinho, quase 11 da noite. No mais, é isso. Muito obrigado, pessoal. E nos vemos no próximas palestras de design de mídias. E professor Pedro, professor Reinaldo, gostaria de vê-los semestre que vem com a gente. Muito obrigado, um prazer. Muitas graças por la invitação, convite. Opa, beleza. Então, muito obrigado por conhecer a todos, pessoal, e encerramos essa transmissão por agora.